Feliz Santo Sábado. Parece que no estamos muy animados el día de hoy, a ver, hermanos. Es un día del Señor. El libro de Isaías 58:13 dice: si al sábado llamares ¿qué? Feliz Santo Sábado. Es un día delicioso en el cual nos venimos a reunir con nuestro Dios y Él se viene a reunir con sus hijos. Amén. El título del tema es un mandato descuidado. Y permítanme aquí usar a las madres, que son las que más dejan en un encargo a sus hijos, ¿cierto? Yo me voy a ir, ya sea a trabajar o a la tienda, pero cuando regrese, ¿podrías limpiar la cocina? ¿Podrías lavar los platos? ¿Podrías tender la cama? ¿Podrías barrer la casa? Y así muchos dejamos tareas a nuestros hijos. Pero al salir la madre, los padres, los hijos se desatienden. Ahorita lo hago, al ratito lo hago. Y por estar entretenidos en diversas cosas, algunos muy frecuentemente hoy día se dedican al celular, ¿no? Y cuando se dan cuenta, la mamá o los padres ya regresaron y los platos aún están sucios. La casa no está barrida y la cama no está tendida. ¿Qué esperaban los padres al dejar a sus hijos las tareas correspondientes? Que cuando regresasen estuviera todo hecho, ¿no es cierto? ¿Qué les produce a ustedes de madres cuando regresan a la casa y ven que las tareas que dejaron están hechas? ¿Qué sensación les produce al ver que sus hijos cumplieron las tareas? Cuando uno regresa y las tareas están hechas, bien que se puede decir y desear darle un premio al hijo o a la hija que hizo la tarea. Pero cuando uno regresa y las cosas aún no están hechas, ¿qué sensación produce? Enojo, coraje. Y si en algún momento ahí en la bolsa de las compras se le compró algo para premiar el sacrificio de los hijos por haber hecho la tarea, esas expectativas se quedan frustradas cuando uno ve que la tarea no se ha realizado. El plan se frustra, porque al regresar los padres esperaban venir a hacer la comida o a descansar un momento de largo trabajo durante el día. Los padres comienzan a hacer los deberes que los hijos debieron hacer. Mis queridos hermanos, cuando Jesús se fue al cielo, dejó un mandato para sus discípulos. Quiero preguntar, ¿qué sensación produce en el corazón de Dios al ver que nosotros como sus hijos no estamos cumpliendo el mandato delegado a cada uno de nosotros? Y lo encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, su verso 15. Y el mandato del Señor al irse para sus discípulos es: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el mandato? Ir por todo el mundo y predicar. Ahora, si nosotros como padres nos frustra ver que nuestros hijos no cumplieron con los deberes del hogar, ¿qué sensación en el corazón de Dios está pasando ahora al ver que nosotros estamos descuidando este mandato delegado a cada uno de nosotros? ¿Sentirá placer y estará preparando un regalo para nosotros? Más personal, ¿qué siente el corazón de Dios al ver que yo
no estoy cumpliendo lo que Él me mandó. La sierva del Señor en Consejos para la Iglesia, página 103, dice: las palabras "id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura", se dirigen a todos los que siguen a Cristo. Pregunto yo aquí, ¿estamos siguiendo al hermano Cirilo aquí? ¿Están siguiendo al pastor de la iglesia? ¿A quién estamos siguiendo aquí? ¿A quién? ¿Estamos cumpliendo el mandato de ir a predicar el Evangelio? Porque aquí dice, el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura se dirigen a todos los que siguen a Cristo. Y si tú y yo estamos hoy siguiendo a Cristo, este mandato es para mí. Todos los que son ordenados a la vida de Cristo están ordenados para trabajar por la salvación de sus semejantes. Ha de manifestarse en ellos el mismo anhelo que Él sintió en su alma por la salvación de los perdidos. No todos pueden desempeñar el mismo cargo, pero hay cabida y trabajo para todos. Todos aquellos a quienes han sido concedidas las bendiciones de Dios deben responder sirviendo realmente y han de emplear todo don para el progreso de su reino. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen que el reino de los cielos ha llegado. Nosotros estamos haciendo nuestra parte para hacer avanzar el reino de Dios. Debemos estar haciendo nuestra parte. No todos podemos trabajar de la misma manera, pero todos tenemos un lugar en esta viña del Señor. Hemos de emplear todo don. Y aquí se cumple lo que dijo el profeta Joel cuando dice que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar, ¿qué cosa? Su Santo Espíritu sobre toda carne. Los viejos, ¿qué? Soñarán sueños. Para nosotros es un sueño ver que el reino de Dios esté avanzando con todo el poder que se nos es dado. Para los jóvenes, a los jóvenes se les iba a dar, ¿qué cosa? Visión. Y hoy estamos gozando de pequeños chubascos del Espíritu Santo, porque nuestros jóvenes tienen la visión de impactar el mensaje de la palabra de Dios a través de las redes sociales, cosa que nosotros los viejos somos malos para las cosas del internet, ¿no? Al menos yo me considero malo, yo no sé cómo tener la posibilidad de lanzar un mensaje en las redes sociales, pero nuestros jóvenes tienen una facilidad y una visión de cómo llevar por lo menos una oración, un canto o una predicación a través de sus redes sociales. Hoy el mundo usa las redes sociales para todo. Que si van a comer, antes de comer, foto. Aquí, comiéndome un plato de... Hay una página que se llama Facebook que te dice, ¿qué estás pensando? ¿No es cierto? Y ahí pones tu pensamiento. O estoy feliz. Todo el mundo está feliz en el Facebook. Pero nosotros como hijos de Dios, los jóvenes como hijos de Dios, pueden usar esa página para llevar adelante la gran obra que Dios nos ha encomendado. Hay muchas redes sociales que nosotros de viejos no la podemos usar. Somos ignorantes en eso. Por eso es que a nosotros nos dice, los viejos soñarán sueños, porque el sueño de nosotros los más viejos en la iglesia es de que la obra del Señor se termine y ver a Cristo venir en gloria y majestad. Pero nuestros jóvenes tienen la visión de llevar hasta donde no podemos llegar
el mensaje de las buenas nuevas. Bien que se usa el libro de Proverbios 6, capítulo 6, verso 6 en adelante, acerca de la lectura bíblica que tuvimos, dice: observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Para qué se han utilizado estos textos? Para trabajar, para delegar cargos en la iglesia, pero también se puede usar para que nosotros tengamos planes sabios para hacer avanzar la obra de Dios. Dice el verso 7, aunque no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y aquí el verso 9 impacta y dice: perezoso. No está hablando en montón, está hablando muy particularmente a cada uno. Dice perezoso, dirigiéndose particularmente a cada persona. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y es que hoy, mis queridos hermanos, parece que el mensaje de la verdad presente se ha estancado. Nos hemos acomodado, hemos estado, y no quiero generalizar porque algunos sí están cumpliendo el mandato del Señor, pero nos hemos acostumbrado a venir cada 8 días a la iglesia. Si muchas veces no estudiamos por nuestra cuenta en la casa, pasan días, pasan semanas a veces sin agarrar la palabra de Dios, solo nos queremos alimentar cada 8 días en la iglesia. ¿Podemos llevar adelante la obra del Señor de esta manera? Pregunto, cuando usted va de casa en casa y va tocando de puerta en puerta y de pronto le sale a alguien que es religioso, que no profesa nuestra misma fe, pero que sabe un poco de la palabra de Dios, ¿a cuánto no nos da pena quedar en vergüenza porque no hemos estudiado lo suficiente? ¿A cuánto nos ha tocado entrevistarnos muchas veces con un pentecostés, con un testigo de Jehová, que son los más sobresalientes, y que debo decir que es una pena, hasta es un chasco como iglesia, que nosotros, los que fuimos llamados las tinieblas a la luz admirable, no podamos trazar bien la palabra de verdad. No es lo que recomendó Pablo: procura con ¿qué cosa? Diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿Y cómo vamos a aprender a trazar bien la palabra de verdad? ¿Cómo? Si la estudiamos cada 8 días. Si solo cuando predica el hermano, el pastor o alguien más vamos a estudiar o vamos a escuchar algo de la palabra de Dios, ¿será que podemos trazar bien la palabra de verdad de esa manera? No. Por eso es que a nosotros muchas veces se nos compara como el hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Sobre dónde estamos edificando nuestra fe, mis queridos hermanos? Muchos han entrado en las filas adventistas, pero cuando se entrevistan con otras denominaciones, finalmente nos llevamos el chasco que esa persona deja las filas del adventismo y pasa a ser de las filas del error. ¿Por qué? Porque no procuró con diligencia presentarse a Dios y por lo tanto no puede trazar bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? ¿Dónde encontramos la palabra de verdad? ¿Ah? ¿Dónde hay luz para cada uno de nosotros? La Santa Biblia. Son 66 libros. Pregunto yo, ¿cuántos nos hemos leído
La Santa Biblia. Los 66 libros. ¿Cuántos la hemos estudiado? Levanten la mano. ¿Cuántos la hemos estudiado? Uno. Una persona. Y los demás, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a ir a presentar a los que todavía no conocen de nuestra fe? Dice la sierva del Señor en Obreros Evangélicos, página 58. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo. ¿A quién ha llamado? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Tú y yo. Pregunto yo, ¿somos la iglesia? A ver, ese amén estuvo muy débil. ¿Somos la iglesia? Amén. ¿A qué ha llamado Dios a su iglesia? Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como una luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Oiga bien, la única iglesia que está dotada de gran luz, que de parte de Dios le ha otorgado un mensaje poderoso. ¿Cuál es esa iglesia? La única iglesia que debía estar destacándose en el mundo de tinieblas. La iglesia adventista. Dios la llamó para este tiempo, para que destaque los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Oiga, mi querido hermano, cuando el mensaje del primer ángel comienza, ¿en qué año? ¿En qué año se comienza a proclamar el mensaje del primer ángel? 1833. ¿Quién lo inició? Guillermo Miller. Pregunto yo, ¿Guillermo Miller era adventista del séptimo día? No. ¿Por qué su mensaje tuvo tanto poder? ¿Por qué su mensaje tuvo tanto poder? A él no le decían, oh, tú eres bautista, no, yo soy metodista, tú no puedes entrar a mi iglesia. A él no le decían, oh, yo soy mormón, no puedes entrar a mi iglesia. Nadie le cerraba las puertas, al contrario. Guillermo Miller, un simple campesino, tenía su itinerario tan lleno. Pastores viajaban desde Nueva York, de todas partes de los Estados Unidos, para venir a entrevistarse con Guillermo Miller y hacerle una invitación para que vaya a esas iglesias, a sus iglesias, a dar ese mensaje de la próxima venida de Jesús. ¿Por qué tuvo tanto auge la predicación de Guillermo Miller? ¿Saben? El capítulo 6 de Apocalipsis casi está en su totalidad cumplido. ¿Saben cuál es la señal que acompañó al mensaje de Guillermo Miller? La última señal que tiene hasta hoy en pausa el cumplimiento del capítulo 6 de Apocalipsis. Recuerden, hay 4 señales en el capítulo 6 de Apocalipsis. Una, un terremoto tan grande que sacude la tierra y traga a sus moradores. ¿Cuándo sucedió? 1755, ¿no es cierto? El terremoto se le conoce como el terremoto de Lisboa. La segunda señal del capítulo 6 de Apocalipsis es el oscurecimiento del sol. 1780 se le conoce como el día oscuro. Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando todo se tornó tan oscuro que aún era difícil respirar por la espesura de la oscuridad. Si alguien ponía su palma al frente de sus ojos, aún no se podía ver a las 9 de la mañana. Ese mismo día, casi para terminar el día, el sol salió, y cuando la luna salió por la noche, la luna estaba toda como sangre.
exactamente como lo predijo el libro de Apocalipsis capítulo 6. Pero la otra señal era que la caída de las estrellas. Y saben, mis queridos hermanos, por eso el mensaje de Guillermo Miller tuvo tanto auge y fue bienvenido a todas las iglesias, porque en ese mismo año que él comienza a predicar, es el mismo año que las estrellas cayeron desde los mismos cielos, un evento mayormente visto aquí en los Estados Unidos. Por eso es que el mensaje de Guillermo Miller, al comenzar el mensaje del primer ángel, tuvo gran aceptación. Pero lo que aún falta de cumplirse del libro de Apocalipsis 6 es que el cielo se enrolla como pergamino y el cielo se entreabre y desde ahí se ve, ¿qué cosa? La venida del Hijo. Y lo único que hace falta, la última señal. Pero antes de que Cristo vuelva, antes de que el cielo se enrolle como un pergamino, entra en acción el capítulo 7 de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis habla de los sellados de los hijos de Dios. Por eso cuando está a punto de cumplirse el capítulo 6, se da una pausa. Ya estaban a punto de soltarse los vientos tempestuosos y un ángel que se levanta desde donde nace el sol le dice a los tres ángeles y le dice: momento, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los moradores. ¿Por qué? ¿Hasta qué? Sellemos. Mis queridos hermanos, el mundo estaba casi por llegar a su fin. Cristo pronto volvería en gloria y majestad. Pero Cristo vio que su iglesia todavía no estaba sellada. Y por su misericordia detiene los vientos de destrucción y comienza la obra ¿de qué? De sellamiento. ¿Cuándo? Evento de los últimos días dice: oh, qué poderoso es esta obra. La obra del tercer ángel es el que ha de sellar y atar los manojos para el granero celestial. Mis queridos hermanos, pregunto yo, ¿queremos nosotros pertenecer al manojo que se irá al granero celestial? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién nos dice que Dios ha llamado a su iglesia y por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los primeros, segundo y tercer ángel, lo ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad de sí mismo? Mis queridos hermanos, en el tiempo final, la iglesia de Dios debe levantarse para levantar el honor y la gloria que a Dios se le merece. Se ha quitado la adoración verdadera. ¿Y cómo comienza el mensaje del primer ángel? ¿Cómo comienza el mensaje del primer ángel? Miré, ¿qué cosa? A un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿qué? A los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, todo pueblo y nación. Así que, mis queridos hermanos, si nosotros queremos participar del derramamiento del Espíritu Santo, hoy necesitamos estar recibiendo ya los chubascos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a recibir si estamos perezosos cada 8 días a venirse a sentar a la iglesia sin hacer nada por ayudar a la salvación de nuestros semejantes? ¿Recibiremos el Espíritu Santo así? Si el Espíritu Santo es el que nos va a hacer mover e ir a lugares que jamás habíamos imaginado llegar a predicar. Como Felipe, cuando se le ordenó que se juntara al carro ¿de quién? Del etíope. Cuando este etíope creyó que lo que estaba leyendo se cumplió en esos días, cuando Jesús fue crucificado, muerto por los hombres, sepultado y resucitado en gloria y majestad y recibido en gloria, cuando este etíope recibió ese mensaje, creyó en Jesús
y dijo, ¿qué me impide? ¿Qué cosa? Pero ¿quién guió a Felipe? ¿No la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo habló a Felipe para que se subiera al carro? ¿Y qué pasó? Cuando Felipe bautizó a este hombre, cuando este hombre venía subiendo del agua, ¿qué pasó? Felipe desapareció y apareció en otro lugar dando el mensaje de que Cristo había resucitado. Mis queridos hermanos, hoy a nosotros se nos complica, muchos de nosotros se nos complica hablar el inglés, el idioma de este país. Muchos no tenemos ni la mínima imaginación cómo se pronuncia en otras lenguas este evangelio que tenemos que dar, pero cuando sea derramado el Espíritu Santo, quizás tú, quizás yo, quizás él, quizás todos aparezcamos como Felipe en otro lugar, arrebatados por el Espíritu Santo, predicando en esa lengua natal el evangelio eterno. Pero para ser partícipes de ese momento, debemos hoy estar cumpliendo el mandato de Dios para nosotros. Por eso el libro de Isaías, capítulo 54, verso 1, se aplica a nosotros muchas veces que no queremos llevar el mensaje más allá de nuestras puertas. Y dice así: alégrate, estéril, que no daba a luz, prorrumpe en canción y en voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque la desamparada tendrá más hijos que la casada, dice el Eterno. Ensancha el sitio de tus cabañas, extiende las cortinas de tus tiendas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Mis queridos hermanos, hoy quizás nos hemos detenido en un letargo. El sueño espiritual nos está venciendo. Pero es momento de levantarnos y aplicar lo que dice el libro de Isaías, llevar el evangelio más allá de donde nos hemos detenido. ¿Y qué dice qué evangelio vamos a llevar? ¿Qué sigue diciendo el mensaje del primer ángel? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? La hora del juicio, ¿qué? Ha llegado. Ah, mis queridos hermanos, cuando se habla del juicio, ¿qué viene a su cabeza cuando se habla de un juicio? A muchos de nosotros, cuando se nos habla de un juicio, se nos pasa o se nos figura fuego, ¿no? Lo mezclamos con ira, lo mezclamos con condenación. Muchas veces es lo que pasa, que nosotros nos hemos imaginado el juicio de Dios como un castigo para los pecadores, como que si Dios nomás estuviera viendo, mira, ya fallaste, mira, ya pecaste. Lo voy a notar. A ver, Dios no solo está revisando en qué hemos caído. Lo que Dios está pesando en su balanza es aquello que hemos hecho en favor de los demás. Nos interesa, como a Cristo le interesó, la salvación de este mundo perdido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado a medianoche y sentido la responsabilidad como iglesia de decir: Señor, no he estado haciendo lo que tú me mandaste? El mensaje del primer ángel dice: la hora del juicio ha llegado, y adorad. Hermanos, la adoración del verdadero Dios desde hoy se está viendo muy afectada. ¿Cuál es la verdadera adoración? Nosotros como hijos de Dios debemos saber y darle ese verdadero lugar a la adoración de Dios. Siempre la adoración se ha visto afectada porque Lucifer se convirtió en Satanás, no porque él quería la adoración que a Cristo se le dio. Cuando Cristo vino a rescatar al mundo, lo llevó el Espíritu a ayunar por 40 días en el desierto, y Satanás lo tomó con el poder que se le ha dado o se le ha permitido ejercer en este mundo. Llevó a Jesús en el monte alto y le mostró todo
todos los reinos del mundo que habían caído bajo su poder. ¿Y qué es lo que le dijo a Jesús? Mira, todo esto te daré. ¿Sí qué? Oh, mis queridos hermanos, el mundo está lleno de religiones y cada una de ellas, cada uno de nosotros creemos que estamos adorando al verdadero Dios. Pero Jesús dijo que el que adora a Dios es necesario que le adore como en espíritu y en verdad. No todas las adoraciones que se rinden hoy son con espíritu y verdad. Hay una verdadera adoración que nosotros como adventistas del séptimo día debemos dar el realce que debería haberse dado desde hace tiempo. Porque a Dios, para adorarle, se puede, como dicen muchos de los religiosos de hoy en día, para adorar a Dios se puede adorar en cualquier día. Pero el mensaje del primer ángel dice adorar a aquel que hizo ¿qué cosa? El cielo, la tierra, la mar, las fuentes de las aguas y todo lo que hay en ellas. ¿Y dónde encontramos esa verdadera adoración? ¿Cómo sabemos cuándo hay que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas? Por uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál? El cuarto mandamiento. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día que sábado para santificarlo. ¿No harás trabajo? Tú, empezando a ver la salvación, es primero personal. Cuando nosotros comenzamos el trabajo de salvación en conjunto con el poder de Dios, cuando nos tomamos de la poderosa mano de Dios, comienza nuestra responsabilidad para que alguien más sea salvo. Y ese alguien más es nuestra pareja, nuestro cónyuge. Pero en vez de estar preocupados por la salvación del esposo o de la esposa, muchas veces damos cabida, lugar a Satanás en el hogar y comienzan ¿qué cosas? Los pleitos, los problemas. Y como humanos, ¿qué decimos? Pues nos divorciamos. Vaya, estamos preocupados por la salvación, no estamos preocupados por divorciarnos. Y es que en la mente de Dios no cabe el divorcio. Es ilógico el divorcio ante los ojos de Dios. Pero nosotros, en vez de estar preocupados por la salvación de nuestro cónyuge, muchas veces estamos preocupados porque no nos podemos llevar y hasta aquí nomás. Si no te gusta, pues cada quien por su lado. Oiga, mis queridos hermanos, en vez de caer de rodillas y pedir de Dios la dirección y salvar nuestro matrimonio, hacemos lo que el mundo hace. Hermanos, saben, la sierva del Señor dice que cuando el sacerdote del hogar se desconecta de Cristo, ¿qué es lo que sigue? Los conflictos en él. Y cuando comienzan los conflictos en el hogar, mis queridos hermanos, es porque Satanás ni siquiera le abrió una puerta, porque Satanás no necesita una puerta abierta, Satanás necesita una pequeña rendija. Comienzan los conflictos y empieza la operación de Satanás a separar la familia. Y cuando se separa la familia, se separa la iglesia. Y cuando la iglesia es afectada, el evangelio no puede ser llevado adelante como debería. ¿Entendemos esto? La adoración se está viendo afectada y es nuestro deber y privilegio hoy día realzar la verdadera adoración. ¿Qué sigue diciendo el cuarto mandamiento? Acuérdate del día del sábado. No trabajes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criado, bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hoy muchas veces cuando alguien nos visita en nuestra casa, en vez de llevarlo a la iglesia el sábado,
Hoy no vamos a ir porque me vino a visitar que hace tiempo no lo había visto. Hermanos, cuando alguien nos visita en casa, es nuestro deber y privilegio dar el primer lugar de honor a Cristo Jesús. Y si esa persona, al invitarla, no quiere venir a la iglesia, pues no te he visto por mucho tiempo, pero primero voy a ir a adorar al que promete salvación y vida eterna. Y al rato venimos y seguimos platicando. ¿Entendemos esto? ¿Qué sigue diciendo el mandamiento? No trabajes tú, ni todo lo que está en tu casa. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar. Es lo que dice el mensaje del primer ángel: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el mandamiento dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y reposó qué? ¿En qué día, mi querido hermano, es la verdadera adoración de Dios? ¿Se puede adorar a Dios cualquier día? Personalmente, pero hay un día que el pueblo de Dios debe reunirse, y es el verdadero día que Dios desea reunirse, como lo hizo con la primera pareja en Edén. Sí, el libro de Deseado de todas las gentes, página 593, nos dice: aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios por la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para los que los rodeaban. Aún, escuchen bien esta frase: aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. Antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente. ¿Qué pasó? Aún entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, y ahí es donde entras tú, ahí es donde entro yo, el llevar la verdadera adoración al Dios viviente. ¿Queremos participar? Quienes no han recibido, dice entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencias de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos. Mis queridos hermanos, hay allá afuera, aún la sierva del Señor conocidos por la iglesia dice que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios están todavía ¿dónde? Entre las iglesias que hoy componen a Babilonia. Si la mayoría están allá, es nuestro deber y privilegio llevarles el verdadero mensaje de amonestación antes que la misericordia de Dios tenga su límite. Libro de Romanos capítulo 10, verso 14 y 15 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Si esas personas que aún entre los paganos adoran a Dios ignorantemente, pero están adorando a Dios, ¿cómo van a adorar verdaderamente si no hay quien les predique? Así dice Pablo, ¿no es cierto? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Mis queridos hermanos, ¿qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Saben que en las guerras antiguas había uno que se quedaba ya de lejos en
en la parte alta de una montaña a caballo y veía todo lo que estaba pasando en la guerra sangrienta. Y cuando el pueblo ganaba la guerra, ese que no participaba en la guerra pero que estaba ahí, agarraba el caballo, se daba la vuelta y venía hasta la ciudad, y estaban los centinelas de la ciudad listos para abrir la puerta, pero aún venía lejos esta persona que era el centinela y venía gritando: Evangelio, Evangelio, Evangelio. Y los centinelas de las puertas abrían, porque Evangelio significa buenas noticias. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos el deber y privilegio de llevar el Evangelio este año. Las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias. ¿Cómo llevamos nosotros las buenas noticias? Porque Cristo dijo que nuestras palabras tengan sabor de vida para vida, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Y no debemos llevar palabras de muerte para muerte. ¿Cómo predicamos nosotros la palabra de verdad? No. Tú vas el domingo a la iglesia, estás perdido. Dios no quiere que adoremos el domingo. Eso es la marca de la bestia. ¿Ustedes creen que así es una buena noticia? ¿Así se dan las buenas noticias? Esa palabra va a ser sabor de muerte para muerte. Nosotros, en vez de estar criticando la adoración a Dios en domingo, debemos realzar con la palabra de Dios que la verdadera adoración de Dios es Él. Pero tenemos que demostrarlo con la palabra de Dios y con palabras que tengan sabor de vida para vida. ¿Entendemos? Dios usará a los hombres más humildes, aun si ellos no han sido ordenados. La obra no puede ser hecha solo por el ministro ordenado. Dios aceptará a cualquiera que le ame y le sirva. En sus esfuerzos para edificar a aquellos que están en los errores de las tinieblas y aquellos que ganan almas para Cristo. Cientos y miles que profesan la verdad, quienes están ahora de haraganes en las plazas, pueden estar activos en la obra del Señor. Repito otra vez. Muchos, cientos y miles que profesan la verdad, quienes están ahora de haraganes en las plazas, pueden estar activos en la obra de Él. Recuerden que muchos fueron a trabajar en la viña desde muy temprano, otros a la tercera hora, otros a la sexta y otros a la novena. Y cuando va el hombre, el dueño de la viña, encuentra a los de la novena y le dice: ¿qué están haciendo aquí? De balde. A eso se refiere. Cientos y miles que profesan la verdad, quienes están ahora de haraganes en las plazas, puedan estar activos en la obra. Pregunto yo: ¿dónde estamos ahora nosotros? ¿Estamos activos en la obra del Señor? ¿O dónde? De haraganes en las plazas. Y si todavía el Señor tiene misericordia de nosotros, vendrá y nos preguntará: ¿qué están haciendo aquí de balde? Tanto trabajo que hay en la vida. Y mis queridos hermanos, hasta hay un himno que dice un mensaje: hay que aún ángeles quisieran dar. Pero es tu deber, es mi deber, es tu privilegio y es mi privilegio mezclar la poderosa mano de Dios con la nuestra para rescatar a esas almas por las cuales Cristo entregó su vida. Termino. Hay mucho trabajo por hacer en campos extranjeros. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos de nosotros
no dejamos familias que no creen en este mensaje allá en nuestra tierra. ¿De dónde es usted, hermano? El Salvador. El Salvador. ¿Dejó familiares que no conocen este evangelio? Sí. ¿Le gustaría que ellos conozcan? Amén. ¿De dónde es usted, hermano? De Honduras. De Honduras. ¿Dejó familias que no conocen este evangelio? Cuando me vine, sí, pero ya voy a una iglesia. Ya van a la iglesia, gloria a Dios. ¿Habrá alguien en su tierra que no conoce este evangelio? Ellos van a la iglesia pentecostal. La verdadera adoración a Dios debe llegar a esas almas que aún en ignorancia adoran a Dios a su modo, pero que hay una verdadera adoración que Dios exige, que sea exaltada en nuestros días. Y cada uno de nosotros seguramente tenemos a alguien que quisiéramos que conozca este evangelio. Dice aquí, hay mucho trabajo para hacer en campos extranjeros, pero no nos olvidemos de los paganos en nuestra propia puerta. Mis queridos hermanos, si nosotros, como dijo el Señor, si nosotros no hablamos, las mismas piedras hablarán. Y mientras nosotros no trabajemos, otros van a trabajar. Mientras nosotros no nos alistemos, otros se van a alistar. Y mientras nosotros no nos salvemos, otros se van a salvar. Por eso la recomendación del libro de Apocalipsis es: no dejes que otro tome tu corona que Cristo ha preparado para ti. Pero no hay ninguna corona vacía en el cielo. Hay coronas con estrellas. Unas tenían muy poco y otras tenían cuajadas de estrellas. Y le pregunté a mi ángel, ¿qué significaba eso? Y el ángel me contestó, esas estrellas de la corona son cada una de las almas que nosotros llevamos a los pies de Cristo. Pero no había corona sin estrellas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no hemos traído por lo menos una alma a los pies de Cristo, no podemos entrar porque no habrá corona sin estrellas. ¿Dónde estamos? ¿Estamos activos en la obra del Señor o estamos de haraganes en las plazas? Necesitamos trabajar para el Señor. Necesitamos traer a otros que no conocen de Dios. Necesitamos preocuparnos de nuestra salvación y la salvación de nuestros semejantes. Que Dios nos bendiga, nos ayude y derrame sobre nosotros lo más importante, su Santo Espíritu, para que con poder y gloria llevemos este mensaje hacia adelante y hacia arriba.